soy Ignacio Vidal-Fol, soy escritor, periodista, columnista. Empecé mi vida profesional, por llamarla de alguna manera, dentro del mundo de los cómics, como guionista precisamente de historias humorísticas. Y mientras tanto, pues también era un lector empedernido y lector de toda la tradición española, donde desde los poemas de Quevedo hasta la picaresca y llegando ya digamos hasta Valle Inclán, esa mezcla de humor y de tragedia están siempre ligadas. Incluso en la obra más famosa de Valle Inclán, que es Luces de Bohemia, y que es una bajada a los infiernos del protagonista, un bohemio típico de aquella época, siempre va a su lado una especie de cortesano, de lacayo suyo, de amigo suyo, que le va diciendo no te pongas estupendo, cráneo privilegiado, va burlándose de la misma tragedia, ¿no? De la misma tragedia del protagonista. Cuando leí la literatura extranjera y concretamente el libro que me impulsó a ser escritor, que era La peste de Camus, me impresionó mucho un personaje que se llamaba Grant, que era al final de la novela, que es un funcionario muy cumplidor con sus tareas como tal y que ayuda a retirar cadáveres producidos por la peste, pero por la noche se reserva un ratito para escribir una obra inmortal, de la cual solo tiene un párrafo. Y el párrafo dice algo así como: una hermosa mañana de primavera, por los floridos senderos del Bois de Boulogne, paseaba a lomos de un bello alazán una gentil amazona. Y entonces tiene este párrafo y le va dando vueltas y vueltas porque el libro tiene que ser perfecto, no se conforma Grant con escribir una novela al uso. Entonces esta frase ridícula le tiene obsesionado durante meses y años, y cuando llega el momento en que se está muriendo y le vienen a visitar, muriendo porque ha pillado la peste, le vienen a visitar sus amigos, y él, señalando su obra inconclusa, como no admite la imperfección, señala un rincón donde solo tiene un folio con esa frase, a la cual le ha dado 100 vueltas, y dice, quémenla, con su último suspiro dicen, quémenla. Ahí también hay esa especie de destilado de tragedia y humor que me parecía una manera interesante de destilar la vida en literatura.